Vamos a pedirle esta noche, viene una vez más Pablo, va a venir y va a compartir la palabra del Señor con nosotros. Es un hermano que Dios está usando mucho y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Como iglesia sabemos que lo que el Señor quiere es que alcancemos los perdidos, ayudemos, ¿verdad? A los nuevos, a los creyentes, y luego obviamente también formar líderes, ¿verdad? Y bueno, damos gracias a Dios en el líder que Pablo se ha convertido en nuestra iglesia. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Vamos a parar acá. Ahí está, muy bien. Bueno, antes de todo quería despedirme. Yo sé que después de este mensaje algunos no me van a querer ver más, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. El tema que vamos a estar tratando en esta tarde es acerca de las finanzas en el matrimonio o las finanzas en el hogar. El que quiera levantarse ahí se está, es su momento. Después no tiene oportunidad. Bueno, muy bien. Vamos a estar viendo, yo sé que la preferencia es un mensaje expositivo, lo vamos a tener, pero también vamos a estar viendo otros textos, porque normalmente me ha tocado predicar sobre este tema, pero esta vez quiero evitar un poco los números, quiero ir un poco más a lo que el Señor nos dice. En otra oportunidad hemos hablado sobre cómo llevar bien la finanza en el hogar, sobre cómo llevar adelante la economía. Bien, ahora vamos a hablar exclusivamente sobre el dinero. En esta, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿No? No, está bien. Muchas gracias. Bien, vamos a estar hablando exclusivamente sobre el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? El dinero es causante, en muchas oportunidades, de divorcios. Es causante de problemas dentro del matrimonio. Es causante de separaciones, no solo con la esposa o con el esposo, sino con padres, con hijos, con familiares de toda índole, ¿verdad? Todo por el dinero. Y muchas veces pasa en la mala educación o en no haber tenido una educación financiera en la familia. Dios a nosotros, como sus hijos, nos manda a que seamos sabios, a que seamos prudentes. Y nos educa a través de su palabra a cosas que nosotros debemos hacer y cosas que no debemos hacer con la administración en el hogar, con la administración del dinero. En esta tarde vamos a estar viendo precisamente eso, pero exclusivamente hablar sobre que el dinero no es para perderlo, sino que es para encontrarlo, ¿sí? Y vamos a ver cómo, y vamos a ver por qué. Si me pueden acompañar, vamos a estar viendo dos textos en Lucas capítulo 15, ¿sí? Yo ya los tengo anotados acá, ya los tengo impresos, pero ustedes si quieren acompañarme, me acompañan. Si ven que son muchos, está bien, pero quiero basarme exclusivamente en lo que Dios dice que nosotros debemos hacer para llevar adelante la economía en el hogar de una forma satisfactoria, de una forma que agrade a Dios, ¿sí? Esta oportunidad no voy a hablar tanto de estadísticas, de números, de precios, sino que de la actitud que nosotros debemos tener hacia el dinero. Amén. Espero que sea de bendición, ninguno se enoje conmigo. Si hay algo que diga y esté equivocado, sepan disculpar, pero la intención es reproducir lo que dice Dios. Dice en Lucas capítulo 15 y el versículo 8, 9 y 10 está hablando, si lo pueden ustedes ver en su sección, dice parábola de la moneda perdida. Y dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca ¿con qué? Diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
El dinero no es para perderlo, el dinero es para encontrarlo. En muchas oportunidades se nos categoriza a los armenios como amarretes. Y yo lo he escuchado. Ahí tienen el ejemplo vivo. Ahí va. Pero es verdad, se los categoriza. Hasta en oportunidades nos dice Jacobo, pero tirando para el lado del judío, ¿verdad? En ocasiones sí, está bien, hay unos cuantos armenios amarretes, pero el armenio tiene en su educación una educación financiera que no, ahora voy a hablar en plural, no nos gusta perder el dinero, no queremos perder el dinero. Y ahora vamos a ver dentro de la palabra de Dios consejos que nos da sobre qué hacer con el dinero para no perderlo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo exacto sobre alguien que perdió algo, perdió dinero, pero procuró buscarlo con diligencia. El resultado de esto no fue uno, sino dos. Uno, que la casa quedó limpia. Cada tanto vamos a esconder una monedita. Y lo otro es que encontró el dinero que había perdido. ¿Sí? Lo tenemos en el versículo 9 y dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así que ahí tenemos entonces el resultado de buscarlo con diligencia. Pero antes de eso, recapitulando un poco y retrocediendo un poco, lo que nosotros debemos hacer es no perderlo, cuidar el dinero que Dios nos da. No nosotros por nuestra propia fuerza, no nosotros porque somos los mejores, somos autosuficientes y yo con mis propios... No, ¿recuerdan el otro día que hablamos? Cada cosa que nosotros hacemos le debemos más a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios que nos está utilizando para su obra, está utilizándonos como herramientas. O sea que no somos nosotros, el martillo no es autosuficiente ni puede clavar un clavo solo. ¿Qué necesita? Un trabajador, alguien que lo haga mover. Nosotros somos igual. Nosotros sin Dios no somos nada. No pensemos que podemos manejarnos en nuestra vida sin Dios. Así que entendiendo entonces que el dinero no es para perderlo, sino que es para encontrarlo, entendiendo que Dios es el que nos da ese dinero, nosotros tenemos que, en ese caso, trabajar por ello para cuidarlo, porque debemos cuidarlo, porque es el dinero que nos da Dios. Una de las cosas que no debemos hacer, como el primer punto, es no codiciemos el dinero. Y vamos a ver, fundamento bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos dólares. No, de muchos dolores. Pero venía justo al caso, ¿no? Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. A veces vemos a los niños cuando son chicos y están agarrando un billete de lo que sea, 20 pesos, 50, uy, soy rico, y la emoción y todo, ¿verdad? Y bueno, epa. No amemos el dinero. Desde ahí nosotros podemos educar financieramente a los niños, a los hijos. Enseñarles, no ames el dinero, no es algo para amar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos amando el dinero, lo estamos idolatrando. Lo estamos poniendo antes que a Dios. Cualquier cosa que nosotros amemos antes que a Dios, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos idolatrando. Y la palabra de Dios nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que nosotros debemos cuidar de no tener ese amor. No sé si se acuerdan ustedes, cuando era chico estaba el dibujito del tío MacPato, que tenía un edificio gigante lleno de monedas de oro y nadaban las monedas de oro y las amaba su tesoro, amaba su riqueza. ¿Recuerdan eso? Eso es lo que nosotros no debemos hacer, amar al dinero. Lo necesitamos para hacer las compras de la casa, para desarrollar nuestra familia financieramente, pero no debemos en ningún momento amar el dinero. Ahí nos está hablando de la codicia, de no amar el dinero, de no ponerlo antes que a Dios, porque no debe haber nada ni nadie antes
que a Dios. Por eso nos aclara tantas veces en la palabra. El otro día leíamos en la reunión de matrimonios, no sé si fueron 15 o 17 citas bíblicas dentro de Deuteronomio, Dios mandándonos amarlo a Él antes que a todas las cosas. Y con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestro alma, ¿verdad? Con toda nuestra persona. Y si un padre le repite tanto a su hijo algo, es porque realmente quiere que lo aprenda, que lo entienda, que lo ponga en práctica para honra y para gloria suya. Si Dios nos repite tanto algo, quiere lo mejor para nosotros, nosotros debemos replicar lo mismo con nuestra familia. Así que el dinero es solo un objeto. No, en ningún momento amemos ese dinero. Y la educación financiera es fundamental para que en ningún momento, como se dice a veces, nos salte la chapita, ¿verdad? O a veces manejamos volúmenes chicos de dinero y nos controlamos. Pero a veces cuando manejamos volúmenes grandes de dinero, ¿qué pasa normalmente con la gente? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con muchas iglesias? Ha pasado. Pierden el enfoque para lo cual es el dinero. Es un objeto, ¿verdad? Es un medio, pero no es para amarlo. El dinero que nosotros no tenemos es para administrarlo. Y es un dinero que nos da Dios, para que nosotros lo administremos y no lo perdamos. ¿Amén? Dice también entonces, lo que debemos hacer nosotros con el dinero es no robarlo. Y ustedes van a decir, pero hermano, pero si yo soy cristiano, ¿cómo voy a robar dinero? Ahora vamos a ver formas de robar el dinero. Vamos a ver formas en que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nosotros llevamos a cabo ese robo, porque le estamos robando muchas veces a Dios. Malaquías 3:8, ¿qué dice? A ver si alguien puede leerlo. Yo mientras voy a leer Efesios 4:28, ¿sí? Si alguien me puede buscar Malaquías 3:8, yo leo Efesios 4:28 que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que, dice acá, el que hurtaba no hurte más. ¿Está hablando de qué situación espiritual? De antes, pero muchas veces pasa dentro de los hijos de Dios, dentro de los cristianos. Porque no se dan cuenta, porque nadie le enseñó, o no se despiertan. Pero es algo fundamental. ¿Qué dice acá? Si no, lo que para muchos es una mala palabra, si no, ¿qué dice ahí? Trabaje. Aunque no querramos, tenemos que hacerlo. Yo sé que trabajar en lo que a uno le gusta es muy bueno, es precioso, pero también debemos adaptarnos, y eso es algo que tenemos que hacerlo. Adaptarnos al trabajo que nos dio el Señor. ¿Sí? Orar por eso. Porque muchas veces estamos trabajando en un trabajo que no es lindo, en un trabajo que es sucio, en un trabajo que es peligroso, en un trabajo que hay personas que son tóxicas, pero nosotros no podemos renunciar. Como dijo una vez uno, no, renuncio porque el encargado me presiona mucho. Y si uno está con un supervisor o alguien, sobre qué tiene que hacer, acatar órdenes, ¿verdad? Sujetarse a la autoridad. Amén. Y esa persona renunció porque el encargado le hablaba mal, no le gustaba cómo le hablaba, ¿verdad? Dice acá, si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, y ahí es donde entra no solo lo que yo trabajo para mí, dice acá, para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué? Y ahí me viene la frase de misiones. ¿Cuál es la frase de misiones? Nosotros somos bendecidos ¿para qué? Para bendecir. El dinero que Dios nos da no es solo para mí, no es solo para pagar UTE, OCE, Antel y todo lo que tengamos, la comida. Nos está agregando esto. O sea que si Dios provee, tiene una intención no solo de bendecirnos a nosotros, sino también al que está padeciendo necesidad. ¿Quién puede leer Malaquías 3:8? Todo el versículo. ¿Lo tienen?
¿Nadie? Allá, Alicia. ¿Robar el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. Bien, nos está aclarando algo. Nos está mostrando una prioridad. En vuestros diezmos y ofrendas. Yo desde que empecé a diezmar fielmente, ¿sí? Al principio, cuando era adolescente, joven, agarraba dinero suelto, changuitas y todo trabajo, entonces no tenía algo. Cuando empecé a tener un sueldo y entender la prioridad de los diezmos, ahí puedo dar testimonio que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no gracias a mí, siempre hemos puesto con mi esposa como prioridad poner los diezmos, así nos alcance o no nos alcance para el resto de los gastos, primero los diezmos y después el resto de las cosas. No importa, pero ¿quién es prioridad en nuestra vida? Recordamos el concepto de la codicia, amar a otra cosa antes que a Dios, amar el dinero antes que a Dios, poner a algo o a alguien antes que a Dios, que es idolatría. Entonces, no importa lo que pase, mi consejo, no importa lo que pase con tu administración, por eso antes de perderlo tenemos que ser diligentes con el dinero. Administrarlo para no llegar al punto en que cobremos el siguiente sueldo y no nos dé para poner los diezmos porque fuimos negligentes en la administración del dinero y no nos va a dar porque ya tengo gastado el próximo sueldo. ¿Verdad? ¿Entienden eso? Yo sé que muchas veces no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí controlar el 100% de nuestra reacción. O sea que en este caso, de nuestra administración. Pasa algo extraordinario, pase lo que sea. Tenemos que estar preparados. También, como hubo un consejo hace un tiempo, de preparar un fondo de emergencia a la administración de la iglesia, fue una de las mejores cosas que pudo haber. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una medicina preventiva. Se rompe la caja de cambio del ómnibus, que es lo más grave que puede pasar, ¿verdad? O costoso, no sé, nunca se sabe. Se está preparado con un fondo de emergencia. La familia debe hacer lo mismo. Dice en los consejos de educación financiera que el ahorro no es con lo que me sobre al final del mes, porque nunca va a sobrar, prácticamente. Es lo primero que debemos hacer. Ahora, nosotros como hijos de Dios, lo primero que debemos hacer es no robarle a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Amén? Lo primero en nuestra administración es seleccionar o separar nuestros diezmos y devolverle a Dios solo. No estén mirando el otro 90%. Pero mirá qué cantidad de plata, ese 10% se lo tengo, no puede ser, con todo lo que me costó. ¿Y quién te lo dio? No robemos a Dios lo que a Él le corresponde. Adicionalmente a eso están las ofrendas, que eso es lo que salga de su corazón. Pero antes de eso es darle a Dios ese 10% que le corresponde. No que lo quiera el pastor, no que lo quiera la iglesia, no que lo demandemos. ¿Cuántos achaques y ataques hemos recibido de la gente? Ah, ustedes son los que le roban a la gente porque le cobran para... No, para. No. Y ahí es donde tenemos que salir a defendernos porque otros están haciendo mal las cosas. ¿Amén? Vamos a volver al mensaje, no nos escapemos. No solo con esto, con el tema del dinero, no solo con el tema de los diezmos, no solo con el tema de ir a trabajar, como decía acá, haciendo con sus manos lo que es bueno, sino que cuando nosotros no damos el 100% en nuestro trabajo, ¿qué estamos haciendo? Deshonrando a Dios. Amén. Bien, hermana. ¿Pero por qué? Porque nosotros cuando nos contrataron, concordamos, hicimos un contrato, la mayoría de las veces lo formal es hacer un contrato, y me contrataron para trabajar 8 horas, o producir tanto, y cobrar tanto. Le robamos cuando no cumplimos con esas horas. Le robamos al patrón cuando no hacemos lo que nos corresponde. Y empezamos a escuchar voces de sindicatos, de esto y de aquello. No, pero que me aumenten porque mi situación económica... Ah, ¿vieron cómo no es el tema del trabajo? Si tu situación económica está mal y necesitas un aumento de sueldo porque hiciste mal las cosas, ¿es culpa del patrón? No, es culpa tuya, es culpa nuestra. Entonces la buena administración
en el hogar tiene repercusiones. Ya vimos a quién, a los que padecen necesidad. Ahora también al patrón. El patrón no tiene que sufrir y aumentarte el sueldo porque administraste mal el dinero. No, pero yo ahora que... No, concordaste con algo, aceptaste cierto dinero, responda en la forma en que se lo contrató. Eso es dar el porcentaje, en realidad, que los contrataron. Pero como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer solo lo que nos piden? Presentarnos como la generación de los millennials. Yo he visto varios videos de personas que se presentan así y ¿qué sabe hacer esto? Y dicen muchas cosas y resulta que lo único que saben hacer es manejarse con el celular y nada más, ¿verdad? Entonces, no, pero tal cosa. Y después se presentan a trabajar y los despiden. ¿Y por qué? Dicen, no, pero yo me presenté a trabajar, ¿qué más querían? ¿Por qué me piden más que eso? ¿Verdad? Entonces, dentro de su mente, lo único que entra, que se razona es presentarme a trabajar. Con eso alcanza. Y ahí entrar a reclamar todo, ¿verdad? Y como administrativos de conocer lo que son los empleados, principalmente mi señora tiene cada caso que son disparates. Gente que reclama y reclama cosas, es decir, no está bien eso. Se le contrató para cumplir con una labor. Si no está cumpliendo con esa labor, está robando a su patrón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no solo dar el 100%, hay un hermano acá, creo que es Andrés, me parece que me dijo, una vez, cuando lo contrataron, ¿verdad? No espero el 100% de vos, espero el 200%, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ahí está. ¿Es un castigo ser cristiano entonces? ¿Entendemos eso? No, al contrario. Porque saben que los cristianos tenemos una educación distinta. Ya tuvimos un manual. Ya entendimos que lo que dice en este manual no es un invento de hombres. Es la instrucción de la palabra de Dios. Y tenemos que tener una actitud distinta. Tenemos que tener una disposición distinta. Debemos mirar primero, agradar al patrón, porque si le estamos robando a él, le estamos robando a Dios. Estamos siendo mentirosos también. No estamos cumpliendo. Y si pido opiniones y ejemplos, tenemos Pocho, sé que también, cuando cumplen el recorrido, todos quieren ir por cada rincón de Colonia, ¿verdad? Y extender su horario y buscar cada contenedor, ¿verdad, Pocho? Cuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿qué queremos hacer? Volvernos rápido a la casa. Tata, ya terminamos, vámonos. ¿Eso es lo que están esperando de nosotros? Yo a veces le digo a los muchachos que trabajan conmigo, la empresa está esperando una producción. Si nosotros no producimos, la empresa no cobra y la repercusión a la vuelta, ¿qué va a hacer? No le retribuimos lo que necesita, no servimos. Y la empresa le va mal y a nosotros nos va a ir mal. Es una lógica bien simple, ¿verdad? Por eso, como cristianos, no debemos dar el 100%. Dar, me gustó ese ejemplo, el 200%. Porque tenemos la educación que Dios nos da, de que no debemos ser ociosos, sino que debemos trabajar. Y ahora me voy a meter en un terreno escabroso. No debamos dinero. ¿Ah? Algunas de las opiniones que pueden contener en esta sección pueden ser perjudiciales para su salud, pero entendamos lo que viene de Dios, ¿sí? Capaz que algún concepto me puede equivocar, pero esto es lo que dice en Deuteronomio 28:12, si quieren acompañarme hasta ahí. Si no está bien, yo lo leo, pero lo importante es entender lo que es el concepto que Dios quiere para nosotros. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Sé que hay casos en que necesitamos hacerlo, pero también nosotros debemos confiar en la provisión de Dios. Debemos estar dependiendo de Dios. Y el tema de pedir dinero prestado es muy escabroso, porque entramos en un territorio muy complicado, en una sociedad consumista, en una sociedad que nos venden primero por los ojos, nos hacen comprender o nos hacen entender que necesitamos tener
tal celular nuevo para ser felices. Como la publicidad de Coca-Cola siempre. Pero no te están diciendo que tiene un ingrediente cancerígeno. Te están vendiendo que si la tomás, sos feliz, porque te refresca el alma y todo lo que quieras. Eso es marketing. Si nosotros caemos dentro del consumismo, caemos dentro del marketing que nos está ofreciendo un incrédulo para sacarnos nuestro dinero, para que nosotros perdamos el dinero, estamos cayendo ¿en qué? Estamos errando. No estamos haciendo bien. No estamos siendo diligentes. No estamos siendo sabios. ¿Por qué comprarte todos los años el celular nuevo que sacan? Si con el que tengo está bien. ¿Verdad? No, pero salió ahora el iPhone X no sé cuánto, porque ese tiene... Yo tengo el mismo hace como 4 años, ya 3 años, y ha aguantado que se cayó de la escalera como 3 veces, que me cayó en el agua, una vez se me cayó el martillo, y sigue funcionando. Y hasta que no se rompa, no voy a actualizarlo. ¿Por qué? Eso es consumismo. Eso es caer dentro de las garras del marketing que quieren hacer para que compremos y tengamos más. ¿Por qué? Porque quieren que gastemos y perdamos nuestro dinero. Tenemos que ser sabios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de a quién estamos sirviendo. Proverbios 22:7. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me acompañan hasta ahí? Si no lo leo yo, está bien. Pero dice así, Proverbios 22:7. ¿Por qué no debemos nosotros deber dinero? Dice así, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado, ¿qué dice ahí? Es siervo del que presta. Así que nosotros cuando pedimos prestado a alguien, somos siervos del que nos prestó. ¿Y qué tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos de que no podemos tener? ¿Qué dice acá? Al principio, el rico se enseñorea. O sea que si nosotros tenemos, somos siervos de un señor llamado dinero, ¿qué estamos haciendo con el más importante? Lo estamos dejando de lado, porque no podemos servir a 2 señores. No podemos tener 2 señores. ¿Entienden el concepto? No les pregunto si entienden porque tengan un problema de entendimiento, sino si está claro. Nos está diciendo que no podemos servir al dinero y a Dios. Debemos tener cuidado, mucho cuidado, cuando nos metemos en un préstamo. Fue el primer problema que tuve con Cristina. Antes de casarnos todavía. Ya me iba a divorciar antes de casarnos. No sé por qué, pero saqué un préstamo en Creditel, creo que eran 4.000 pesos. ¡Ay, qué lío que se me armó! ¿Pero por qué? Y la verdad que no sé. Y esas cosas que uno hace sin pensar, lo pagamos lo antes posible. Salimos de eso. Y hasta el día de hoy intentando sacar los mínimos, ¿no? Si podemos evitarlo, lo evitamos. Se junta, yo recuerdo el maestro nuestro que nos enseñó en dirección de cántico, él dice, nunca tenía una tarjeta de crédito. Si no tengo algo para comprar, lo lamento. Junto el dinero, si algo sale 10.000, cuando junte los 10.000, ahí lo compro. Pero yo no me voy a meter, y a mí me parecía una decisión radical, algo que exagerado, pero ¿por qué no? Porque muchas veces como dentro del consumismo nos metemos en una cuotita de 500. Y no es nada, ¿verdad? Gano 10.000, 500, una cuotita no. Pero después vamos a otro lado, ¡ay, qué bueno que está eso! Vamos a comprarlo. No, pero ¿te parece? Vamos. Y ya nos metemos en otra cuotita de 500. Y ya estamos comprometiendo el 10% de nuestros ingresos. Y varias cuotitas de 500, ¿qué hacen? Terminamos comprometiendo todo nuestro sueldo, ¿verdad? Y si no tenemos en este mes para pagar, ¿qué nos asegura que el mes que viene vamos a tener más de lo que tenemos ahora para pagar lo que ya tuvimos el mes pasado? ¿Verdad? Administración, ser diligente, no perder el dinero en una forma necia, no hacer eso, administrarlo inteligentemente, como Dios quiere. Nos está diciendo acá, no podemos servir a 2 señores. Los préstamos no son gratis, nos están cobrando una tasa de intereses. En la mayoría de los casos es un 54%.
Ahora, hay préstamos que si nosotros vamos de acuerdo a la cuota, los pagamos sin recargo. Pero nos atrasamos un día y ¿qué pasa? Y no. Sin embargo, como la gente se queja, me cortaron el wifi, no tengo internet, una semana me lo van a descontar porque cada vez que yo me atraso, enseguida, es verdad, pero son las reglas del juego. Vos, Tatiana, igual reclamás que ya te va a volver internet. Ahí los algodones no hay desde ayer. Son cosas que debemos ser sabios. Evitemos sacar préstamos, evitemos meternos en deudas, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. No debemos afanarnos el día de mañana, pero ser prudentes. Confiar en la provisión de Dios, sí, pero ser prudentes, porque Dios nos da un poder de administración. Nos manda a ser buenos mayordomos con nuestro dinero, con nuestra familia. Bueno, una medicina preventiva es no meternos en algo que realmente, decía uno de educación financiera, cuando usted va a un supermercado y no sabe si realmente va a comprar eso, agárrelo, téngalo en sus manos y diga, si esto realmente no lo llevo, ¿qué va a pasar en mi casa? Nada. Entonces déjelo y no lo compre. ¿Cuántos carritos se devolverían a la empresa? ¿No? Pero es una forma, un sentido de entender si realmente nosotros necesitamos comprar eso. Si no lo necesitamos, seamos prudentes. Porque nos vamos a meter, y es fácil sacar el plástico, pasarlo por la maquinita y no ver que se vane nuestro dinero. Porque el que no tiene un buen sentido de ubicación del dinero, no sabe realmente cómo van los números, gasta y gasta y gasta y un día saldo insuficiente. ¿Cómo que no? Si a mí me pagaron hace 3 días. ¿Te lo gastaste? El dinero que gastamos no vuelve. Sepan entenderlo. Bien, un consejo que nos da Dios. No sirvamos a dos señores. No nos metamos en algo que no corresponda y que en realidad no debemos. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que es otra forma más en que nos está dando un consejo, ¿verdad? Una de las cosas que pasa ahora que estamos todos apurados por llegar al 20. ¿Por qué? Junio, 20. ¿Qué hay? En muchos casos hay aguinaldo. Sin embargo, muchos el aguinaldo ya se lo gastaron hace como... ¿Verdad? Bueno, entendiendo esto, hermanos, yo no estoy atacando a nadie. ¿Sí? Y muchos conceptos son flexibles, podemos debatirlo, ¿verdad? Pero debemos ser prudentes con todo esto, ¿verdad? Y muchas de las cosas que Dios nos explica acá, ¿sí? Muchas veces pasa que tenemos un imprevisto, un problema de salud o algo, y tenemos que gastar, y bueno, y por eso tenemos muchas veces que pedir y algo. Entendemos eso, ¿no? No es que estoy siendo malo, no es que estoy... Nosotros para poder llegar a comprar el terreno tuvimos que meternos en un círculo de ahorro previo. Y empezamos a pagar la cuota y después de no sé cuánto, más de 50 meses, pudimos llegar a tener la tierra que el Señor nos prometió. y dolió, y había que hacerlo. Pero también es una forma de educación, porque hay que poner la cuota todos los meses. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Por eso dicen esto de educación financiera. En mi caso yo les aconsejo, como cristiano, primero el diezmo. Y ahí separar un ahorro. Pero ese ahorro no tocarlo, dejarlo quietito. Y después desarrollar la economía mensual. Está bien, sí, pero tener un orden. Porque si nosotros ahorramos al principio, nos vamos a disciplinar con lo que queda. En nuestro caso, creo que ha funcionado así. De igual forma llevamos una contabilidad exacta. Se compran 2 litros de leche en las Dos Reinas y se anota. 2 litros de leche, 47 pesos, día tanto. Todo. Muy bien, Florencia. Es que es orden. Necesitamos saber dónde está nuestro dinero. ¿Qué pasó con esta señora que tuvo que limpiar toda la casa? Esposos no hagan eso ahora, esconder monedas para que... Pero tuvo que limpiar para encontrar el dinero que había perdido. Eso también, pobre, la voy a atacar. Pero es falta de organización. Nosotros debemos saber dónde está el dinero. Nosotros debemos tener un control sobre el dinero. No amarlo, pero sí controlar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa
y aunque les parezca una tontería, en la ropa, la lavadora, se pierden cuántos cientos de pesos, ¿verdad? Pues digo, hermano, pero eso no, sí, bueno, pero 1 más 1 es 2, ¿verdad? Y esa es la base de la economía, ¿verdad? El ahorro es fundamental. Y son cosas que van sumando a que el matrimonio, por problemas económicos, se vaya derrumbando. Son temas, por eso digo, escabrosos, porque genera mucha discordia, porque genera mucha discusión, pero si somos diligentes con el dinero que Dios nos da, entonces vamos a poder tener un buen resultado. Así que intentemos trabajar de la mejor forma, ¿verdad? No trabajar malhumorados tampoco, ¿verdad? Adaptarnos, ¿verdad? A lo que estamos haciendo, cuidar nuestra finanza, eso va a repercutir que si estamos haciendo las cosas bien, no vamos a ir a trabajar malhumorados, ¿verdad? Porque no nos dan los números, porque no te puedo creer que ahora viene la luz y es impresionante la cantidad. Y llegamos enojados y afectamos a los demás, afectamos hasta el patrón, ¿verdad? Y los demás no tienen la culpa de que nosotros hagamos mal las cosas. Por eso, desde un principio, desde un inicio, debemos ser sabios y prudentes. Entonces, controlar con el tema de los préstamos, controlar con la forma en que nosotros manejamos el dinero. Y ahora voy a girar la rueda. Me voy a poner no del lado del que pide, sino del lado del que da. Y ahí ninguno se me enoje, ¿eh? Pero dice también en Éxodo 22:25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Cuáles son las definiciones de acuerdo a la Real Academia o de acuerdo al diccionario? Un logrero es una persona que presta dinero cobrando por ello un interés excesivamente alto. Lo mismo que usura. Es una práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. Entonces el siguiente punto es que no prestemos dinero con intereses. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado con el tema de prestar dinero, ¿sí? Porque tenemos muchas instrucciones de Dios, tenemos muchas indicaciones. Primero, si estamos prestando con intereses, estamos, ¿qué dice? En el versículo que decía, dice, no te portarás con él como logrero. O sea que no cobrarle intereses. No podemos cobrarle intereses. Ni le impondrás usura. Ahora, no está diciendo no le cobres muchos intereses. O no le cobres pocos intereses. ¿Qué nos dice? No le podemos cobrar intereses. ¿Entendimos eso? Entonces, no prestemos dinero a un hermano con intereses. Saben que el tema de prestar dinero es muy delicado, ¿sí? Principalmente en la iglesia. ¿Se acuerdan lo que leímos antes? Si pedimos prestado, vamos a sentirnos como que debemos devolverle algo a esa persona y pasa muchas veces. A mí me ha pasado con las personas que tengo una relación laboral dentro de la iglesia, como que cada vez que o arreglar una computadora o arreglar esto o aquello, como que la relación se torna en el trabajo. Y yo no quiero. Yo quiero tener una relación espiritual con ustedes. Yo quiero tener una relación que podamos hablar del Señor y que no haya otra cosa que, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta. Y eso que a veces necesitamos del trabajo de un hermano y es preferible darle un trabajo a un hermano que darle un trabajo a un incrédulo. Amén. O sea, busquemos de los oficios que hay acá, que hay unos cuantos, sabemos que hay unos cuantos, buscar ser de bendición a los hermanos. Ahora, no nos aprovechemos de esos hermanos, ¿sí? Uno porque arregla tal cosa y bueno, le voy a pedir a él porque no me cobra. No. O usted, hermano, no me cobra menos, ¿verdad? No. Es el valor de su trabajo, ¿verdad? Y recuerdan, hay una anécdota que habla acerca de aquel que va y cobra por cambiar un tornillo de una supercomputadora y cobra $1.000, creo que era $1.001. Y entonces el hombre le dice, no, dame la explicación, todo detallado, y si me convences, yo te pago esos $1.000. Estuvo 5 minutos cambiando un tornillo. Y entonces agarró y le puso, costo, creo que era costo por el tornillo, $1. Costo por saber qué tornillo cambiar, $1.000. ¿Verdad? Y muchas veces estamos haciendo lo que la gente no quiere, ¿verdad?
hacer. Y ahí lleva entonces mucha discordia. Entonces, hermanos, les aconsejo, tengamos cuidado con esto. No les estoy diciendo no le presten a nadie, porque nos está diciendo acá, cuando tu hermano empobreciere, Levítico 25:35, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero, vivirá contigo. Cuando hay una persona con necesidad, nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos, ayudarlo. No dejarlo que pase necesidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros somos las herramientas que Dios utiliza para poder bendecir a otros. ¿Se acuerdan que hablamos en un principio que si hacemos las cosas bien, ¿en qué versículo era? En el Efesios 4:28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces entendimos que administramos bien para nosotros hacer bien las cosas. Nosotros nos va bien en la finanza, en la economía, podemos ser de bendición a otros. Ahora, si nosotros desde el principio hacemos las cosas mal, aquel que padece necesidad no va a poder ser bendecido por lo que nosotros podemos hacer bien y no estamos haciendo bien. Ahora, debemos confiar en que esa persona nos va a devolver el dinero, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos depositar esa confianza, ¿verdad? Muy diferente es una persona que en vez que una vez que le prestes el dinero tiene para pagarte, ya se recuperó de su situación, ¿verdad? Y no lo hace. A quienes hacen eso, la Escritura lo llama, Salmo 37:21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Cómo queremos ser nosotros, nuestra actitud hacia Dios? ¿Queremos ser justos o no? Dios recompensa esto también. Dios recompensa esta actitud, ¿verdad? Porque los justos dan por misericordia y los impíos son los que no pagan. Así que el resultado de esto es Salmo 37:26, que dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y ahí viene el resultado, y su descendencia es para bendición. De nuevo, una vez más, está la bendición de Dios para quien presta, en forma desinteresada, para ayudar a alguien que está pasando por una necesidad. Y Dios, porque muchas veces va a pasar que a quien le prestemos no va a tener para devolvernos, porque está en una situación mala, porque no puede recuperarse de esa situación, porque no tuvo una educación y no puede tener una habilidad para desarrollar una buena finanza en su hogar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recuperar eso? Y ahí es donde nosotros, si no tenemos una actitud espiritual, nos enojamos. Le dejamos de hablar a esa persona. Esa persona que no tiene para devolvernos hasta deja de congregarse y se aparta del Señor porque no puede devolvernos. No se preocupe, no tenga mala actitud. Una actitud espiritual es esperar, como dice acá entonces, Dios es quien paga el préstamo que das a los pobres. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué cosa más linda que quiero yo para mi vida es que Dios me pague algo que yo hice en forma desinteresada por alguien? Conmigo lo han hecho, y vaya que lo han hecho. ¿Cómo no voy a ser yo un poquito bueno con los demás y abrir mi mano, extender mi mano y serle de bendición a los demás? Último punto, ¿cómo estamos de horario? Ay, 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 esa cara la conozco. Bien, último punto entonces. No malgastemos el dinero. Tengamos cuidado en qué gastamos el dinero. Pero hermano, ya me hablaste de no pedir préstamo, de no tener cuidado con si damos préstamo, hablaste de no robarlo. ¿Qué más? ¿Qué más me vas a pedir? No me toques mi dinero. Yo no lo voy a tocar, pero Dios está mirando en la forma en que nosotros administramos nuestro dinero. Y vemos acá entonces que el dinero puede llevar a muchas cosas. Lucas 15:14, donde leímos hoy, era la parábola de la moneda perdida. Ahora sigue con la parábola del hijo pródigo. No la voy a leer, solo voy a leer el versículo que dice el versículo 14. Ya conocemos esa parábola, ¿verdad?
Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Necio, recibió lo que le exigió, que eso en un tiempo hicimos un mensaje acerca de eso. Yo como padre no le hubiera dado nada. ¿Te querés ir? Váyase, mi hijo, pero herencia no le voy a dar. Le dio, fue y lo malgastó. En vez de administrarlo bien, en vez de hacer las cosas bien, ¿qué hizo? Lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En la forma en que nosotros gastamos nuestro dinero va a tener una repercusión. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de tener también un ahorro de emergencia, un ahorro preventivo? Es porque no sabemos qué va a pasar el mes que viene. No sabemos si no, voy a ser malo y drástico, si me voy a caer en una escalera y me fracturo y no puedo trabajar más. No sabemos. Solo Dios sabe qué va a pasar con cada uno de nosotros el día de mañana, esta noche. Por lo tanto, debemos ser prudentes. Debemos estar previendo también el futuro. No solo nuestro futuro, sino el futuro de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces la idea no es ahora comprar televisores grandes, celulares buenos, comprar joyas, comprar, gastar en entretenimiento. Una de las cosas que pasa cuando la gente está mal económicamente, lo primero que saca, ¿qué es? El TV cable. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sacaste antes? ¿Por qué no lo sacaste cuando estabas bien? Porque ahora reconoces que el TV cable es algo que empieza con innecesario. Es lo primero que hacen. Cortan el TV cable porque saben que no lo necesitan. Y empezamos a hacer recortes por las cosas que no son de necesidad. Vaya que hay cosas realmente más importantes que el servicio de TV cable, ¿no? ¿Cuánta gente está pasando hambre? ¿Cuántos problemas están pasando? Veíamos ayer con Cristina una película sobre el genocidio armenio y todo lo que pasaron nuestros antepasados. Y me enteré de algo tan lindo que los franceses ayudaron a los... Yo sabía que los Chauvi estaban en... Una película muy fuerte, entendiendo cuántas veces nosotros estamos gastando en cosas y viendo la necesidad que está pasando, ¿verdad? El pueblo venezolano y tantas cosas que están pasando ahora y nosotros preocupándonos por actualizar el iPhone y tener el último que salió ahora. ¿Para qué? ¿Por qué? Vanidad, dice acá que es. En Proverbios 13, 11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Tengamos cuidado con lo que gastamos nuestro dinero, que no sea en vanidad. Alrededor de 200.000 millones de dólares recaudaron los casinos del Estado norteamericano en el año pasado. Las ganancias de gente que iba y una monedita, otra monedita, y ganan un poquito más porque ya que gané, y así. Esos 200.000 millones de dólares, ¿de dónde salieron? De la mala administración de los hogares de Estados Unidos. Y solo en un país. ¿Qué pasa en todo el mundo? ¿Qué pasa en la economía de tu hogar? Yo espero que no vayan al casino, en el casino, ¿verdad? Pero es un ejemplo para que entendamos la magnitud del dinero que se pierde por ser necio, por gastarlo en cosas que no correspondan. Y vamos a ir terminando entonces. Hablamos de que, como broma un poco, ¿verdad? Se cuida, se dice que el armenio es amarrete. Nos han enseñado, sí, a no gastar en forma innecesaria. Eso sí, puedo reconocerlo. Entonces tenemos en nuestra sangre, en nuestro ser, yo no puedo soportar ver una luz innecesaria prendida. No me puedo acostar a dormir si está la luz de la cocina prendida. No puedo. ¿Por qué? Porque vino de una enseñanza financiera. No dejes prendido algo que no necesitas porque estás malgastando. Y eso también es ser sabio con los fondos, con el dinero que Dios nos está dando. Podemos criticar si la actitud de algunos quizás son muy extremos y todo. Pero si de algo tenemos que ser sabios es en la forma en que nosotros gastamos nuestro dinero. Como cristianos, entendiendo todas las citas que Dios nos está dando acá, tenemos que tener cuidado en los créditos que nos metemos.
Tenemos que tener cuidado con tantas tarjetas de crédito. La empresa me ha mandado a lo largo del tiempo y que si vas a tener inglés y te dan una tarjeta y tengo como 5 bancos y tarjeta como 10 tarjetas, ¿para qué? Porque el primer año te lo dan gratis, pero el segundo año, y ahora fuimos a Sodimac, que era el año pasado, fin de año, y qué bueno, descuento, bla, bla, bla. Siguiente año, tarjeta 1470 o 1700. Digo, para borrar por un lado y lo perdés por el otro. Entonces, ¿qué hacer? Termina el año gratis, la cortamos antes que va y no se paga en forma innecesaria. Hay que ser sabios. No estoy diciendo que yo soy sabio y ustedes necios. No. Tenemos que avivarnos. Tenemos que ganarle la jugada a Satanás. ¿Satanás qué quiere? Como dijo el pastor, que nuestras familias se destruyan. Comenzando ¿cómo? Te olvidaste de pagar la luz. 300 pesos de multa. ¿Eso qué es? No es olvido. Es ser necio. Son esos descuidos que no corresponden. Si hay algo que nos olvidamos es porque no nos interesa. Y si no nos interesa cuidar el dinero de Dios, entonces estamos fallando en algo grave. Estamos siendo malos administradores. Y estamos generando un problema en el matrimonio, un problema en la familia. Y nosotros administramos mal, no ponemos tampoco el diezmo que le corresponde a Dios, afectamos a la familia espiritual, afectamos la obra de Dios y dice ustedes, no exageres, sí, es lo correcto. Porque debemos ser sabios con todo el dinero que Dios nos da para administrar. ¿Usted quiere ser de bendición a otros? Amén. Comience haciendo las cosas bien. Usted primero, en su familia, va a afectar a los que padecen necesidad, va a afectar al pueblo de Dios en forma positiva, y el incrédulo, el que aún no conoce y no entiende el amor de Dios, va a comprender que en esta iglesia se enseña la palabra de Dios para que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gracias Pablo, gracias a hermanos. Capaz que alguien pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el tema espiritual? Muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Dios obviamente nos está educando, ¿verdad? Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da, sea poco o sea mucho, ¿verdad? Y obviamente tenemos que dar cuentas. ¿Sabe, hermanos, que hay encuestas, que algunas con regularidad, que demuestran que el pueblo cristiano es el pueblo más próspero? Los creyentes, ¿verdad? Es un pueblo que prospera aún económicamente, por lo menos estable. ¿Okay? Obviamente, razones, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios nos bendice, dice, ¿no? Damos nuestro diezmo, Dios nos bendice, y luego no malgastamos el dinero, ¿verdad? Antes, como incrédulos, donde el dinero en las borracheras, en los bailes, en los cigarros, en tantas cosas, ¿verdad? Mundanas, y esas cosas, obviamente, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos dejando todo eso y administrando, corrigiendo nuestra vida. Y eso es lo que es agradable a Dios. Bien, gracias Pablo, tremendo. Dios nos ha hablado. Y solamente yo decía, ahí hablaba, ¿no? Hay algo que ha estado en mi corazón. Hermanos, no debemos tener cuidado con nuestra actitud. Déjeme, le digo algo rápido. Yo sé que estamos un poquito en el tiempo. Yo sé, hermanos, yo sé lo que es vivir y llegar a un país extraño. No solo porque vine acá hace 21 años, casi 22 acá a Uruguay, y bueno, hubo algunos ajustes, obviamente mi esposa es de acá, pero he vivido en otros países también. En diferentes países, incluyendo Estados Unidos, y entiendo yo, hermanos, cuando alguien llega a un país y hermanos,
qué importante es, hermanos, que esa gente necesita, todos necesitamos ayuda, por supuesto, pero qué oportunidad, hermanos, la que tenemos nosotros de ayudar a esas personas que están llegando a nuestro país a estabilizarse. ¿Y quién mejor, hermanos, que los creyentes podemos ayudar en eso? ¿No le parece? Amén. Entonces, no debemos olvidar, y no estamos acá solamente estamos para todos, ¿verdad? Y no queremos ese problema que encontramos en la Biblia también, ¿verdad? Debemos ayudar, no dejar descuidar a nadie, no debemos descuidar a los uruguayos. Pero hay algo, hermanos, con los hermanos venezolanos, ¿verdad? Y otros que están llegando de otros lugares, que si escuchamos su necesidad, qué lindo tener una actitud de poder ayudar. Y una de las cosas que yo he escuchado estos últimos días es que estos hermanos, no lo voy a decir, no porque, por favor, tápense los oídos, hermanos, necesitan cobijas. Y no puede ser, hermanos, hermana Pérez se preocupa, si no respondemos, yo voy a sacar todo lo que sea de casa y se va. Pero no puede ser que hay hermanos que ellos están pasando frío ahora, yo le digo, imagínense lo que va a pasar, lo que va a pasar en unos días. Entonces, si hay alguien acá que tiene cobijas, usted tiene cobijas ¿cómo? Frazadas. Tiene frazadas, que podamos ayudar a estos hermanos, hagámoslo, por favor. Bien, si alguien tiene frazadas y obviamente si para ellos está frío ahora, ya la próxima semana va a ser otra historia, ¿verdad? Así de que si alguien tiene frazadas, hable, por favor. Vamos a pedirle a uno de los diáconos, a ver, ¿quién está? Álvaro. Muy bien, hablen con el hermano Álvaro y díganle qué frazadas tiene, cuántas tiene, y vamos a asegurarnos que nuestros hermanos no pasen frío, ¿verdad? Por lo menos que tengan con qué cobijarse, ¿bien? Entonces, los que puedan, hablen con... sí, allá, Julio. Muy bien, bueno. Hablen acá con Álvaro y hacemos arreglos para recogerlas, y antes que se venga el frío podemos tener las frazadas para estos hermanos. Bien, bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este mensaje tan claro, Señor, en cuanto a lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, por favor, a ser buenos administradores, ayúdanos a ser buenos trabajadores. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en el trabajo que tú nos des, y, Señor, a poder caer en gracia y poder, Señor, tener sobre todo buena actitud, que la gente, la empresa pueda confiarnos al ver que somos gente responsable, íntegra, que hacemos las cosas bien, que no perdemos el tiempo, Señor, sino que somos buenos obreros. Por favor, ayúdanos en esa área, y de esta manera seguir, Señor, mejorando nuestro testimonio a través de esta ciudad, de ser un pueblo disciplinado, un pueblo, Señor, responsable, un pueblo que te ama, un pueblo íntegro, y rogamos, Señor, que nos sigas ayudando con esto. Todo lo, Señor, ahora te pedimos que nos lleves a casa con bien, sigue danos una buena semana, a pesar de cómo esté el tiempo. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.